Muy buenos días, tengan todos ustedes en nombre de la Dirección General. Por favor, si antes de iniciar podríamos apagar nuestros micrófonos, muy amables, gracias. Como les indicaba, en nombre de la Dirección General Financiera y del Departamento de Presupuesto, les damos la cordial bienvenida a la conferencia titulada Formulación del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2026. En esta oportunidad, el Departamento de Presupuesto desarrollará la conferencia, para lo cual dejo en el uso de la palabra al doctor Abraham González, director general financiero. Por favor, director. Gracias, licenciada Jessica. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Quisiera iniciar, como siempre, dando gracias a Dios por la vida y la salud, que nos concede la oportunidad de poder compartir en esta plataforma el día de hoy con un tema sumamente importante para la comunidad universitaria, como lo es la formulación del anteproyecto del ejercicio fiscal 2026, el cual estará a cargo del Departamento de Presupuesto de la Dirección, y agradecer a cada uno, a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, a los distinguidos profesionales y también tesoreros auxiliares que nos acompañan en esta conferencia programada. Quiero comentarles que al poder impartirse el día de hoy esta conferencia, pues nos permite conocer entonces la estructura de cómo quedará formulado el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, y que permitirá la mejor toma de decisiones en función a dos variables importantes: los ingresos y los egresos, eh, en el caso de la universidad. Agradecer muy especialmente a los conferencistas el día de hoy, al doctor Ricardo Silva, la licenciada Alejandra Briceño, al licenciado Byron Espina, al licenciado Juan Alberto Pérez Mach, jefe del Departamento de Presupuesto, quienes el día de hoy compartirán cómo poder formular esta herramienta importante que se traducirá en el presupuesto general de ingresos y egresos de la universidad, y que en su momento, de acuerdo con las disposiciones internas universitarias, será aprobado por el Consejo Superior Universitario. Agradezco también la participación de los jefes de las dependencias de la Dirección General Financiera, el Departamento de Contabilidad, el Departamento de Presupuesto, Departamento de Caja, Departamento de Procesamiento de Datos, Departamento de Proveeduría y sección de cobros. Así es que les doy la más cordial bienvenida, y como siempre también recordarles que se estará compartiendo el enlace respectivo para poder realizar la constancia de participación en esta conferencia. Asimismo, al finalizar la intervención de este tema, pues pueda cada uno de ustedes formular sus preguntas a efecto de que podamos atenderlas de la mejor forma. Muchas gracias y continuamos entonces con el público. Gracias, doctor Abraham. Seguidamente tenemos las palabras del licenciado Juan Alberto Pérez Mach, jefe del Departamento de Presupuesto. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por iniciar una nueva semana laboral. Y qué mejor que iniciar con un tema tan importante como lo es la elaboración y formulación del anteproyecto para el ejercicio fiscal 2026. Muy buenos días a todos, señor rector, maestro Walter Mazariegos, secretario general, Luis Fernando Cordón, autoridades que nos acompañan el día de hoy, doctor Abraham González Lemus, director general financiero, tesorero, tesoreras, colaboradores del Departamento de Presupuesto, jefes de las distintas dependencias de la Dirección General Financiera y a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Sabemos que esta actividad
de la formulación del anteproyecto, siempre lo he mencionado, es la herramienta que nos permite a nosotros poder analizar, poder planificar de la mano las autoridades, el planificador y los tesoreros. Es una actividad laboriosa, lleva mucho trabajo, mucha responsabilidad, principalmente para las tesorerías. Es por ello que siempre recomendamos, dedíquenle el tiempo necesario a esta actividad. Si ustedes realizan una elaboración de anteproyecto de la mejor manera, el próximo año ustedes van a tener sus gastos, sus servicios personales bien planificados, sin necesidad de tantas modificaciones presupuestarias que también nos permite la reglamentación universitaria. Así es que como Departamento de Presupuesto les damos las gracias por que nos acompañen el día de hoy. Además de ello, quiero ampliar información relacionada a esta actividad. Como Departamento de Presupuesto, vamos a dar el acompañamiento necesario a cada una de las unidades ejecutoras. Además de ello, vamos a hacer algunos videotutoriales propiamente de temas relacionados a lo que el día de hoy les vamos a compartir. Estamos en toda la disposición de poderles acompañar con la asesoría que ustedes necesiten. Desde ya les deseamos muchos éxitos en esta actividad. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Alberto, por sus palabras. Seguidamente tenemos la participación de la licenciada Alejandra Briceño, subjefe del Departamento de Presupuesto. Por favor, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Como mencionaba el licenciado Juan Alberto, pues esta es la etapa del departamento donde podemos planificar de mejor manera, ¿verdad? Pues es un gusto saludarlos nuevamente en la etapa de formulación. Aprovechando este momento, les recuerdo a aquellas unidades ejecutoras que aún no registran su correo electrónico para ser compartido el anteproyecto, por favor, para que lo hagan a la brevedad, ya que después de la conferencia se estarán compartiendo los anteproyectos, ¿verdad? Voy a presentar algunos aspectos que son relevantes del instructivo. El instructivo ya está en la página del Departamento de Presupuesto, también se los estaremos compartiendo en el chat de la conferencia para que lo puedan descargar y puedan tenerlo a la mano para la formulación. Algunos aspectos relevantes del instructivo que vamos a mencionar o que deseo mencionar en este momento es la programación del renglón 023. El renglón 023 deberá ser programado en el renglón, perdón, en el subprograma donde se llevará a cabo la ejecución. Esto para que no les perjudique en el periodo de ejecución, tomando en cuenta que si lo dejan en su programa de administración, solo podrá ser utilizado para administración de acuerdo a la norma específica, administración para administración y docencia para docencia. También es importante mencionar que a la programación, el incremento de más plazas o de nuevas o de más horas, ¿verdad? En el proceso de formulación, este debe de ser tomado en cuenta, ya que deberán cubrir no solo el monto que dejan en el salario, sino también las prestaciones y el bono mensual autorizado por el Consejo Superior en el Acta 1 del 2025. Entonces, esto también deberá ser tomado en cuenta para la programación del renglón 023. Si dejamos un monto programado en 023, también debe de contar con sus prestaciones y el bono mensual autorizado por el Consejo Superior en el Acta 1. En el caso del año 2026, el Departamento de Presupuesto realizó las modificaciones a las plazas de personal misceláneo por la autorización de la escala salarial autorizada por el Consejo en el Acta 1, por lo que para el año 2026 las unidades ejecutoras que tienen en su apertura plazas de misceláneo no deben realizar la baja y la alza, ya que las que están en apertura ya tienen la nueva escala salarial. En este año 2026 se permitirá la programación de personal docente en las titularidades de 10 a 12 que sean por ampliación de horario de docentes que cuenten con esta categoría. Para esta programación sí estará permitido siempre y cuando se cuente con una autorización de la máxima autoridad de la unidad ejecutora.
En el caso del régimen especial, la unidad podrá programar el monto que tiene en su techo presupuestario en el año 2025 y si quiere incrementar ese monto deberá incluir las bases presupuestarias que permitan o que nos muestren, ¿verdad?, que sí van a tener un incremento en el año 2026 para poderse programar. Si el financiamiento de la programación del régimen especial depende de un convenio o de alguna carta de entendimiento, estas deberán de venir aprobadas para poder ser incluidas dentro del anteproyecto 2026. De no contar con estos documentos, no podrán ser programados. En la programación de los servicios personales del régimen especial para poder contar, para poder hacer la programación del bono o incentivo autorizado por el Consejo, deben tener la aprobación y cumplir con lo que establece el procedimiento autorizado por el Consejo en el Acta 11/2025 y lo que indica la circular de la Dirección General Financiera 017/2025. El anteproyecto debe de contar con varios documentos que serán detallados o que están detallados en el instructivo. Sin embargo, el más importante o el que más hacemos referencia es la autorización de la unidad ejecutora. Si no tiene una autorización, no puede ser modificado en el año 2026. Y por último, les quiero mencionar, pues la fecha de entrega del anteproyecto es el 19 de septiembre del 2025. Ese día ya todas las unidades deberán de tener las carpetas con los documentos que, que respaldan los movimientos que están realizando, ¿verdad? Promociones docentes, cuadros de DEPA, cartas de renuncia y otros documentos que respaldan los movimientos que están realizando. Esta es mi participación. Agradezco a todos y dejo el uso de la palabra al licenciado Byron Espina. Por favor, Buenos días a cada maestro. uno de ustedes. Gracias, muy amable. Buenos días a cada uno de ustedes. Gusto saludarlos. Bienvenidos a esta capacitación. Espero les sea de mucha utilidad. Por favor, vamos a estar compartiendo varios ejercicios que se van a estar llevando o se van a estar desarrollando durante esta mañana. Las preguntas las vamos a dejar al final para que ustedes las puedan ir anotando y se van a ir presentando y así mismo respondiendo, ¿verdad? Para esta capacitación pues tenemos dos partes, una parte que es el anteproyecto de presupuesto del régimen ordinario y otra parte del régimen de presupuesto autofinanciable, ¿verdad? Entonces yo le voy a estar compartiendo algunos ejercicios del régimen ordinario. Por favor, si me pueden confirmar, si logran ver el drive. Sí, Sí se gracias. ve. Muy amables, gracias. Bueno, a sus correos electrónicos se les va a estar compartiendo una serie de documentos, ¿verdad? En los documentos que se les van a estar compartiendo vamos a tener la apertura del régimen autofinanciable, la apertura del régimen ordinario, la integración de las bases 2026 y la hoja de integración, que es donde ustedes van a cuadrar. Este archivo de Word que ustedes ven ahí que dice prueba, ese es el documento que nosotros subimos para ir realizando los ejercicios. En el documento de apertura autofinanciable, ustedes van a tener la apertura de plazas y van a tener la hoja donde ustedes van a ir ingresando la proyección de ingresos autofinanciables, ¿verdad? Por cada uno de los proyectos. Van a tener la parte de ingresos, la parte de gastos y van a tener un auxiliar del equipo. Asimismo, van a tener una hoja donde están los ingresos, otra hoja donde están todos los gastos y las diferentes hojas de los proyectos que ustedes vayan a ir trabajando, ¿verdad? También vamos a tener en la hoja de apertura del ordinario, vamos a tener lo mismo. La apertura presupuestaria, la apertura de plazas, aquí van a estar cargadas todas las plazas que ustedes tienen registradas en apertura. La apertura general de gasto, que aquí van a estar incluidos los servicios personales, la parte de gastos y el equipo. Van a tener una hoja de integración, que acá vamos a ingresar todas las plazas que sean o que se estén trabajando por complemento salarial, otras plazas que estemos trabajando por el tema del escalafón administrativo
y vamos a agregar la integración de las plazas que estemos trabajando por desclasificación. Vamos a tener una hoja de modificaciones 011 y 022. Acá van a irse reflejando todos los movimientos de acuerdo a los cambios que ustedes vayan realizando en la apertura. Vamos a tener una hoja de promoción docente. Aquí van a ir reflejándose todas las plazas que tengan ustedes o que estén modificando relacionadas a promoción docente. Más adelante les voy a ir ampliando esta información de acuerdo a los ejercicios que nosotros vayamos trabajando. Tenemos una hoja también del control del equipo. Aquí ustedes van a ir a realizar su programación del equipo de acuerdo a los renglones del grupo 300 que ustedes vayan a estar programando. Y por último tenemos una hoja de consulta del escalafón para los tesoreros o auxiliares de tesorería que sean nuevos y que vayan a estar trabajando en el anteproyecto, pues ustedes acá podrán ir a verificar cada uno de los puestos, la clasificación de los puestos y el escalafón que les corresponde a cada uno de ellos. También vamos a tener la hoja de integración de las bases. Antes de esto, les voy a compartir esta hoja de la integración del anteproyecto para que ustedes vean que esta hoja de integración de las bases, que ustedes pueden ver ahorita en pantalla, esto trae una relación. Ustedes pueden observar esta hoja de integración y esta va relacionada o va amarrada con la información que se les ingresó o se les registró en la integración del anteproyecto de presupuesto 2026. Si nosotros vemos la hoja de integración, acá nos menciona que servicios personales afectos a prestaciones son 13.091.015.52. En la integración, verificamos que el primer monto que nos aparece en la fila 12 del lado del debe son 13.091.015.52. Tenemos de servicios personales no afectos a prestaciones 20.000. Y en la fila 13 tenemos servicios personales no afectos de prestaciones 20.000. Tenemos gastos del grupo del 1 al 9 por 747.686.48, los cuales vamos a ver reflejados en la fila 14 por 747.686.48. Asimismo, nos da un total de la apertura 2025 de 13.858.702. Y si nosotros podemos observar acá el monto total son 13.858.702. Asimismo, después del total de la apertura tenemos nosotros un monto, que es el escalafón administrativo 2026 de personal a indefinido en la apertura 2025. Todas las plazas, o en la apertura de plazas, cuando ustedes les estén trabajando, ustedes va a haber un corrimiento de escalafón del 2025 para el 2026. Ese corrimiento de escalafón corresponde a estos 264.26 que nosotros vamos a identificar en la fila número 20 de nuestra hoja de integración. Con esto, nosotros podemos ir a ver este monto para que nos cuadre un total de la base por 13.858.966.26. Y con esto, pues nosotros ya tenemos una hoja de integración con los datos que nosotros les trasladamos, ¿verdad? Y estas filas de la columna D, que están en color verde y en color amarillo, más adelante se las vamos a estar explicando, que acá es donde vamos a ir a vaciar cada uno de los datos de acuerdo a los movimientos que nosotros hayamos trabajado en nuestra apertura del régimen ordinario. Y por último, pues tenemos una hoja en Word, que es acá donde vamos a empezar a trabajar los casos prácticos. Tenemos 6 casos prácticos para desarrollarlos en esta mañana del régimen ordinario y tenemos 4 casos del régimen autofinanciable para poderlos trabajar. Entonces voy a iniciar con la parte del régimen ordinario. Voy a iniciar con el primer caso y para esto voy a ir a abrir la hoja de la apertura del ordinario, que es esta que está acá. Es importante que al momento de nosotros trabajar cada uno de los movimientos en la apertura del régimen ordinario, en la parte de las plazas, así como en la apertura general
De gastos, nosotros tenemos ciertos enunciados o ciertas observaciones que ustedes deben de considerar al momento de empezar a trabajar estos documentos. Las primeras observaciones que debemos de tomar en cuenta es que hay ciertas claves que nosotros vamos a ir trabajando de acuerdo al movimiento que nosotros vayamos a estar realizando. Vamos a encontrar una clave que es AP26. Esto corresponde a las plazas que están en apertura 2025. Vamos a encontrar una clave que es la B, que va a corresponder a aquellos movimientos que se les estén dando de baja. Vamos a encontrar una clave con la letra E, que estas son para eliminar aquellas plazas que nosotros ya no vamos a utilizar. Vamos a tener una clave BP, que es para bajas para promocionar. Una clave que corresponde a PEN, que es de promoción, y una clave que corresponde a una A, que es para alta. Luego, del lado derecho, en la parte de arriba, tenemos otras observaciones. La primera observación indica que no debemos dejar espacios después de las claves A, B, E, B, P y P. ¿Por qué motivo? Este documento, como es un documento en Drive, es un Excel, este documento está formulado. Si nosotros dejamos espacios al inicio o espacios al final de cada clave que nosotros vayamos trabajando, nos va a venir a dar error en estas columnas que nosotros vemos acá. ¿Por qué? Porque no reconoce esos espacios la fórmula, ¿verdad? Entonces, cada una de estas pestañas tiene fórmulas y nos va a generar errores, nos va a ir dando problemas la hoja al momento de estarla trabajando. Por eso es importante de verificar ese tipo de espacios. También hay que verificar que el sueldo base si hacen modificaciones, es decir, si yo estoy subiendo una titularidad de una plaza, por ejemplo, de docentes, dependiendo de la titularidad, así va a ser el sueldo base o el escalafón, ¿verdad? Que le corresponde. Entonces debemos de verificar que de acuerdo a la plaza o al tipo de plaza que nosotros estemos trabajando, realmente corresponda al sueldo base que lo vamos a encontrar nosotros en la columna Q o al escalafón, ¿verdad? Así corresponda. Ya lo vamos a encontrar en la columna R, ¿verdad? O si estas plazas tuvieran complemento salarial, pues las vamos a encontrar en la columna S. Entonces, esto es bien importante que ustedes vayan verificando de aquellas plazas que ustedes estén modificando. También tenemos en el numeral 3 que solo se puede copiar y pegar desde la columna A hasta la columna T. ¿Por qué? Porque son los datos que nosotros vamos a ir trabajando, derivado que a partir de la columna U el documento tiene fórmulas. Si yo copio y pego encima de una fórmula, el documento me va a dar error, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, por favor, tengamos presente que debemos de copiar desde la columna A hasta la columna T. En el numeral 4 nos indica que los datos copiados deben copiarlos en la primera fila en blanco, al final de los datos de apertura. Y debe cambiarle el color amarillo para indicar los cambios que se están trabajando. Esto es bien importante que ustedes vayan identificando cada uno de los movimientos que vayan haciendo por su programa. Estos movimientos y marquémoslos con algún color que les ayude a identificar a ustedes que ustedes están trabajando en esas plazas, ¿verdad? Y los vamos a ir a empezar a agregar a partir de la primera fila en blanco que nosotros tenemos en este documento. Si ustedes quieren pegar información en esta parte de acá, en las filas que ya contienen datos, les va a dar error el documento. Entonces, cada movimiento que yo vaya a trabajar, ya se lo voy a ir explicando, voy a ir copiando estas plazas, pero las voy a ir pegando y marcando de algún color distinto al empezar una fila en blanco, ¿verdad? Para evitar problemas en el documento. Asimismo, también nos presentan el numeral 5 y numeral 6 que no debemos eliminar ni agregar filas ni columnas, ¿verdad? Si yo agrego una columna acá, me va a dar error el archivo. Si yo agrego una fila, me va a dar error el archivo, ¿verdad? Ya sea que quiera agregar o quiera eliminar esas filas y columnas. Entonces, por eso no es permitido el eliminar o agregar columnas y filas, ¿verdad? Después de estas observaciones que les acabo de mencionar, vamos a empezar a trabajar. Perdón, se me había olvidado acá. Si ustedes se ubican hasta la parte
derecha de la pantalla, ustedes pueden observar la parte derecha de la pantalla, ahí encontramos desde la columna AA a la columna AF, nosotros tenemos un resumen. Van a encontrar ustedes en la columna A, van a encontrar todas las partidas. Y en la columna AB van a encontrar los montos de sueldo base que corresponden a 0.11 y 0.22 de acuerdo a la partida que ustedes tengan del lado izquierdo. Vamos a encontrar el renglón 0.2, el complemento salarial, en aquellas partidas que correspondan. Vamos a encontrar el renglón 0.17, el factor de tiempo, ¿verdad? Hora mes, y vamos a encontrar un monto total. Todos estos datos que ustedes ven en el resumen son bien importantes porque de acuerdo a los movimientos que ustedes vayan a estar trabajando, asimismo ustedes van a ir a traer estos datos, cada uno de estos montos, y se los van a llevar a su apertura de gastos. Entonces es bien importante que ustedes revisen que los movimientos de plazas que ustedes estén desarrollando, que estén trabajando, realmente correspondan de acuerdo a las indicaciones o instrucciones que ustedes tengan, ¿verdad? Porque hemos tenido casos en donde se han estado agregando o quitando plazas y tal vez ni los documentos de soporte tienen, ¿verdad? Entonces al momento de realizar esos tipos de modificaciones, aquí se van a ver reflejados. Ustedes se van a traer los datos aquí a la apertura de gastos, pero cuando nosotros revisemos esa información resulta que no tenían los documentos de soporte y nosotros vamos a quitar esos movimientos. Al quitar esos movimientos van a bajar estos montos que tenemos acá y por ende van a bajar los montos que nosotros hayamos agregado en la apertura de gastos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que revisemos y estemos bien conscientes de la información que vayamos a modificar y que realmente tengamos los documentos de soporte que amparen esas modificaciones. Vamos a empezar entonces ahora a desarrollar el primer caso práctico que tenemos para ustedes el día de hoy. En el primer caso práctico se hace mención que derivado del nombramiento a indefinido de piloto automovilista 1 Sergio Cruz, se registró el nombramiento a indefinido en el anteproyecto 2025. Sin embargo, en el mes de enero 2025 se percató que el DPI está incorrecto, por lo que se solicitó a la tesorería realice la corrección en el anteproyecto de presupuesto 2026. Entonces, en el primer caso, lo que tenemos que ir a hacer es bajar la plaza de piloto automovilista 1 de Sergio Cruz y alzarla nuevamente con la corrección del DPI de acuerdo a lo que anuncia el caso, ¿verdad? Entonces vamos a primero a ubicar la partida. La partida corresponde a la 4102101, renglón 011, o sea, el subprograma 101, renglón 011. Nos trasladamos al ejercicio, buscamos el subprograma 101011 y luego ubicamos el número de plaza. El número de plaza en este caso es la plaza 21. Ubicamos la plaza 21, acá la tenemos, es la fila 25. Como dicen los enunciados, copiamos la información de la columna A hasta la columna T. Copio, me voy hasta la primera fila en blanco que nos aparece en el documento y en este caso voy a pegar esos datos 2 veces. Los voy a marcar de un color para identificar que en este momento me encuentro realizando modificaciones en esa plaza. Lo primero que voy a hacer entonces, como me indica el ejercicio, es que tengo que corregir el DPI de esa persona, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar, lo primero que tengo que hacer es cambiar la clave, ¿verdad? Y en este caso lo voy a cambiar en la fila 110, en la segunda fila que estoy trabajando. En esa fila voy a colocar que va a ser una alza. Y en la fila, siempre, perdón, revisamos que no tenga espacios al inicio ni al final de la clave, ¿verdad? Y en la fila 109, que es la primera fila que había pegado, voy a colocar la letra B mayúscula, identificando siempre y verificando que no tenga espacios al inicio ni al final. Entonces bajo la plaza que tiene incorrecto el DPI y vuelvo a alzar la misma plaza porque lo único que voy a hacer
es modificar el DPI. Eso significa que todos los datos que tiene la plaza van a permanecer exactamente igual, ¿verdad? Entonces lo único que voy a corregir es el DPI, copio el DPI que tengo que corregir, lo cambio y eso ha sido todo, ¿verdad? Entonces este es el primer ejercicio. Lo que tenemos que hacer siempre, por favor, es agregar una observación después de los movimientos que ustedes estén realizando. Esto nos ayuda a nosotros a poder identificar al momento de revisar el anteproyecto qué fue lo que ustedes hicieron. Si ustedes no colocan observaciones, acá al final, nosotros a veces podemos interpretar alguna modificación que ustedes estén haciendo y sin embargo podemos estar nosotros equivocados, que tal vez no es eso lo que ustedes quieren hacer, sino que es otra cosa, ¿verdad? Mientras nosotros le podemos dar un tratamiento distinto a lo que ustedes hayan pensado. Para evitar eso, por favor, siempre coloquemos observaciones en las plazas que estemos modificando. En este caso, yo le coloqué acá que estoy haciendo una corrección del DPI y acá le coloco corrección del número de DPI, coma, DPI, porque voy a adjuntar el documento de soporte de esa corrección, el DPI, ¿verdad? Copia del DPI. Después de terminado este movimiento, entonces me traslado nuevamente a los casos que estamos desarrollando. Concluido el primer caso, me traslado al caso número 2. En el caso número 2, indican que la unidad ejecutora número 28, Finca Sabana Grande, solicita a la Facultad de Agronomía el traslado de una plaza de personal misceláneo con prestaciones para realizar sus funciones en la finca Sabana Grande. Entonces, acá lo que vamos a hacer o a desarrollar en este momento es un traslado. Para eso vamos a ir a ubicar la partida nuevamente. En este caso sigue siendo el subprograma 101, renglón 011 y vamos a ubicar la plaza 52. Nos ubicamos en nuestro documento, ubicamos el subprograma 101, renglón 011 y nos indica que es la plaza 52. En la plaza 52 siempre, ¿verdad? Nos recordamos de acuerdo a los enunciados y a las observaciones que debemos copiar desde la columna A hasta la columna T. Copiamos el dato y lo pegamos una vez. ¿Por qué una vez? Porque solo vamos a hacer el traslado nosotros como agronomía. En este caso, lo primero que vamos a hacer acá es cambiar la clave. Y vamos a colocar en este caso la clave E para eliminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no va a estar la plaza en agronomía, sino va a estar en la finca Sabana Grande. Todos los datos se quedan exactamente igual. No le quitamos nada. Y colocamos una observación. En la observación vamos a colocar que esta plaza se traslada a finca Sabana Grande. Lo voy a marcar de otro color para que quede identificado cada uno de los movimientos que voy trabajando. Me traslado al siguiente caso, que es el caso número 3. En este caso se indica que se recibió en tesorería de la Facultad de Agronomía renuncia y aceptación de Romeo Alfonso Pérez con el número de CUI 2414 77 336 0101, registro personal 7012, de profesor titular 12, plaza número 21. Al mismo tiempo se solicita crear una plaza de profesor titular 9, partida 4102-213-011. Ubicamos entonces la partida. En este caso es el subprograma 213 renglón 011. Ubicamos dentro de nuestro archivo la partida. Aquí ya tenemos el subprograma 213011 y nos indica que es la plaza 21. Buscamos la plaza 21 y aquí tenemos en la fila 56 el profesor titular 12. Copiamos desde la columna A hasta la columna T. Nos ubicamos en la primera fila en blanco que tenemos en el documento.
Lo pegamos 2 veces. En la primera fila, que es la fila 112, vamos a cambiar la clave. Solo voy a marcar el ejercicio que estoy trabajando en este momento. Vamos a cambiar la clave. Vamos a colocarle E a la plaza de profesor titular 12. Verificamos que no tenga espacios al inicio ni al final. Y a la plaza ubicada en la fila 113, que es la que vamos a trabajar ahorita, le vamos a colocar una A. Verificamos que no tenga espacios al inicio ni al final. Vamos a cambiar el número de plaza. Ubicamos en ese subprograma cuál fue el último número de plaza que se creó. En el renglón 011. En el renglón 011, en el subprograma 213, la última plaza que se creó fue la 55. En este caso, vamos a cambiar el número de plaza a 56. Le vamos a cambiar el número de clasificación a la plaza y le cambiamos su código. Cambiamos de titular 12 a titular 9 porque es lo que nos están pidiendo. Los demás datos permanecen igual. Le quitamos el DPI, registro de personal. La plaza va a estar vacante. Como es titular 9 de la plaza, entonces su antigüedad va a ser 8. Y el escalafón, aquí tenemos los datos, son 544 por 8 horas, nos da 4.352. ¿En dónde pueden ustedes verificar esta información? Ustedes tienen un documento que es la ayuda de tesoreros, que es esta que ustedes ven ahorita en pantalla. Esta ayuda de tesoreros tiene una pestaña o una hoja que es de docentes, como ustedes lo pueden ver ahorita en pantalla. Acá ustedes ubican el profesor titular 9, son 2.589, son 544 y acá le colocan las 8 horas. Entonces los 544 multiplicado por 8 les da a ustedes los 4.352 quetzales, que es lo que nosotros estamos trasladando a nuestra hoja de apertura al ordinario, ¿verdad? Luego de haber trasladado esa información o de haber hecho las modificaciones correspondientes, nosotros colocamos una observación, ¿verdad? Entonces, en este caso indicamos que estamos creando una plaza de profesor titular 9. Gracias. Nos trasladamos a nuestra hoja de casos. En este momento vamos a desarrollar el caso práctico número 4. En el número 4 se indica que se recibió en tesorería de la Facultad de Agronomía renuncia y aceptación de Pedro Armira, DPI 2617-61021-0403, registro personal 12928, plaza número 51. Partida 4102-213-011. De profesor titular 3, al mismo tiempo se recibió oficio del decano en el que se solicita eliminar la plaza y reservar la disponibilidad para crear otra plaza de docente en el año 2026. En este caso, pues vamos a trasladar los recursos de la plaza que estamos eliminando de titular 3
al renglón de gastos 023, ¿verdad? Ya que en el 2026 van a estar ellos creando una plaza de docente, ¿verdad? Pero en este momento no tienen los documentos y por eso se van a reservar esos fondos. Para esto entonces nos trasladamos, ubicamos el subprograma, que es el subprograma 213 renglón 011. Ubicamos la plaza número 51. La encontramos en la fila 67. Copiamos los datos de la columna A hasta la columna T. Los pegamos solo una vez en la primera fila en blanco que tenemos en el documento. Como nos indica que se va a eliminar la plaza, entonces le cambiamos la clave AP26 por E. Verificamos que no tenga espacios ni al inicio ni al final de la. Todos los demás datos los dejamos igual, ya que eliminamos estos fondos. De acá, le agregamos una observación por renuncia y aceptación de renuncia y se reservará la disponibilidad para crear una plaza en el 2026 en el renglón de gastos 023. Como estos fondos ya no los vamos a utilizar para otra plaza por el momento, entonces los vamos a trasladar al 023. ¿Qué significa? Que tenemos que ir a nuestra apertura general de gastos, que es esta que ustedes ven acá. Y acá también tenemos observaciones que dice que no es permitido eliminar filas ni columnas, tampoco es permitido insertar filas ni columnas. Y las partidas nuevas las debemos de ingresar después de la última fila donde tenemos los datos, ¿verdad? Es decir, en la primera fila en blanco que nosotros tenemos acá. No podemos insertar filas y tampoco podemos eliminarlas, tampoco podemos insertar columnas y tampoco podemos eliminarlas. Entonces es bien importante que recordemos todo eso. Acá en la primera fila en blanco yo voy a ir a registrar entonces la partida de gasto del renglón 023. Y en la columna F yo voy a ir a trasladar el monto del que estoy reservando, ¿verdad? En este caso son 169,728. Verifico que si hayamos registrado el monto correcto, 169,728, 169,728. Entonces, después de haber registrado la partida con el monto que le corresponde, recordémonos siempre de tener nuestra observación, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nosotros que si yo encuentro una plaza que están eliminando, yo sé si ustedes colocaron observación, en qué renglón de gasto ustedes trasladaron esos fondos, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí está el monto del 023. Me voy a mi apertura de gastos, regreso a mi hoja de casos y con eso hemos finalizado el caso número 4. En el caso número 5, se indica que se presentó a tesorería a través de la junta directiva renuncia y aceptación de Elvira Elizabeth Leal Villator, DPI 1661-07-301-0101, registro de personal, número 270-810, a la plaza de secretaria 2, a partir del 1 de abril del 2025, partida 4102-215-011, plaza número 1. Ubicamos entonces lo primero que es el subprograma 215, y nos indica que es la plaza número 1, ¿verdad? Entonces, en la fila 86 encontramos los datos, copiamos desde la columna A hasta la columna T. En este caso, como solo es una renuncia la que vamos a registrar, pegamos los datos 2 veces. Voy a marcar los movimientos que estoy trabajando de un color distinto.
Y en la primera fila de los movimientos que voy a trabajar ahorita, que es la fila 115, voy a cambiar la clave. En este caso va a ser una baja. Verifico que no tenga espacios al inicio ni al final. Y en el segundo movimiento, que es la fila 116, voy a colocar una A que pertenece a la alza. Verifico siempre que no tenga espacios al inicio ni al final. Como en este caso, los datos o lo que nos indican los datos es que vamos a registrar la renuncia de Elvira Leal, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar todos los demás datos iguales y lo único que vamos a borrar de acá va a ser el DPI, registro personal, la plaza va a estar vacante, porque como renunció la persona, le borramos o le colocamos 0 a la antigüedad, dejamos el sueldo base y le colocamos 0 al escalafón. Cuando trabajemos nosotros movimientos, es bien importante que verifiquemos que en la columna T realmente tengamos la fórmula, que estemos sumando la columna U, que pertenece al sueldo base, la R al escalafón y la S de complemento, ¿verdad? Que estén sumando estas tres columnas. Porque también hemos tenido casos donde le borran la fórmula a la columna T y, por ejemplo, aquí los 5.480 más los 105.60 les da 5.585.60. Si le quitan la fórmula, cuando ustedes acá borran los datos y solo le dejan los 5.480, hemos tenido casos donde acá sigue apareciendo en la columna T los 5.585.60, porque le quitaron la fórmula de la sumatoria, ¿verdad? Y solo lo pegaron como datos. Otra cosa bien importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es al momento de descargar este archivo y trabajarlo como una hoja de cálculo de Excel normal y no están trabajando los movimientos directamente en el Drive. Cuando ustedes descargan los archivos, a veces les da errores las fórmulas o estas fórmulas no les funcionan porque les aparecen registrados los valores como número y ya no está formulado el documento. Entonces, cuando ustedes borran o agregan datos, siguen permaneciendo los mismos números. Por eso hay que tener cuidado cuando hagamos eso. De preferencia, sugerimos que ustedes trabajen todos los movimientos acá directamente en el Drive, ya que ustedes acá tienen las hojas formuladas y estos montos se van a reflejar a otras partes. Ya más adelante, ahorita que termine con el último ejercicio, nos vamos a dar cuenta por qué es importante que lo trabajemos directamente en el Drive y no descarguemos la hoja para trabajarlo como una hoja de cálculo en Excel. En este caso, para terminar este ejercicio, agregamos nosotros acá la observación. Que es una renuncia de Elvira Elizabeth Leal Villatoro, la que estamos registrando y por eso queda vacante. Nos vamos a trabajar el último caso del régimen ordinario. En este caso es una promoción docente, la cual indica o la cual se indica de la siguiente manera. Se recibió en la tesorería el acuerdo de autorización de la Junta Directiva, el cuadro de DEPA de promoción docente de César Contreras. Registro personal 980016, DPI 2603-74601-0101. De profesor titular 7 a profesor titular 8 en la partida 4102-215-011, plaza número 20. Entonces ubicamos el subprograma, en este caso es el 215, y vamos a ir a copiar la plaza número 20. Ubicamos la plaza número 20, acá tenemos la plaza número 20. Copiamos desde la columna A hasta la columna T, como lo indican las observaciones. Nos ubicamos en la primera fila en blanco y pegamos este movimiento 2 veces. Los voy a marcar de otro color.
Y acá, como es una promoción, las claves para identificar es, en la fila 117 voy a bajar la plaza, entonces va a ser BP, que es baja por promoción. Y en la fila 118 voy a cambiar la clave a P, ya que es promoción. Permanecen los mismos datos del mismo número de plaza. Cambiamos el código de la clasificación. En este caso le corresponde 210170. Ya no va a ser titular 7, ahora va a ser titular 8. Los demás datos permanecen igual y como cambió la titularidad de la plaza, su antigüedad ahora va a ser 7. Son 259 por 8 horas, nos da 2072 que le corresponde al escalafón. ¿Cómo verificamos eso? Nos vamos a la ayuda de tesoreros, ubicamos en la ayuda de tesoreros la plaza de titular 8. Le agregamos el número de horas que nos decía en el ejercicio que son 8 horas. Y acá tenemos en la columna H, filas 22, los 2072 que tenemos en el documento y que agregamos nosotros en el Drive. Y ahora de 20.712 tenemos 22.784. Agregamos la observación. Se recuerdan que como es una promoción, tenemos que adjuntar el punto de junta directiva y el cuadro de DEPA de la promoción docente, ¿verdad? Cuando nosotros registramos estos movimientos, tenemos que ir a llenar las demás hojas que tenemos en el documento. En este caso, vamos a encontrar en nuestra hoja de integración. En la hoja de integración, acá nos pedía que agregáramos o que integráramos todas las plazas que tienen relación con complemento salarial. De acuerdo a los movimientos que nosotros trabajamos en cada uno de los casos, no tenemos ninguna plaza que tenga relación con complemento salarial. Hay otro enunciado donde nos pide la integración del escalafón administrativo. En este caso, sí tenemos un ejemplo de una plaza que renunció. En este caso es la plaza de secretaria. Copiamos nosotros los datos de la columna A hasta la columna T, baja y alza, y nos llevamos esos datos a esta hoja de integración. En esta hoja de integración pegamos esos datos. Y ustedes se van a dar cuenta que acá ya nos registró información y nos da un dato acá abajo, nos da un total. Este total anual que nos va a dar acá abajo, posteriormente lo vamos a ir a trasladar a nuestra hoja de integración, que es esta hoja que tenemos acá. Ya más adelante, ahorita que termine yo, les van a estar compartiendo cómo llenar esta hoja. En esta hoja vamos a ir a trasladar todos esos datos. Nos regresamos a nuestra apertura de gastos. Tenemos otra integración por declasificación. No tenemos ningún movimiento de esa naturaleza. Y revisamos qué otros movimientos tenemos. En este caso, pues tenemos otra hoja que se llama promoción docente. En esa hoja de promoción docente, si ustedes se dan cuenta, nos bajamos hasta la fila 117 y 118. Nosotros tenemos registrado un movimiento de promoción docente. Pero este movimiento no lo ingresamos aquí en esta hoja de promoción docente. Lo ingresamos en nuestra hoja de apertura de plazas. Si nosotros verificamos en la fila 117 y 118, tenemos esa vinculación, ¿verdad? Desde la apertura de plazas con la hoja de promoción docente. Si se dan cuenta, fila 117 y 118 de la apertura, con la fila 117 y 118 de la hoja de promoción docente. Entonces,
Por eso es bien importante que ustedes no descarguen los archivos y los trabajen en Excel, sino que los trabajen directamente acá en el Drive, para que esa información, como tiene filas vinculadas, con base a fórmulas, ¿verdad? Estas filas les pueda a ustedes ocasionar problemas y errores si ustedes llegan a descargar esos documentos. Por eso es importante que los trabajemos directamente en el Drive. Luego de trabajar entonces esta promoción docente, pues nosotros verificamos nuestra hoja de casos y concluimos con los 6 casos que teníamos para ustedes el día de hoy. Luego de terminar estos 6 casos, viene algo bien importante. Es decir, después de todos los movimientos que ustedes trabajaron como unidad, ustedes tienen que seguir vaciando cierta información, ¿verdad? Entonces, esa información que ustedes tienen que seguir vaciando, la van a encontrar en la apertura general para el ejercicio 2026, que es esta que ustedes ven acá, donde están todas sus partidas con los renglones de gasto y los renglones de servicios personales, así como los renglones de equipo que ustedes tengan, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer acá es ir a vaciar todos los montos de servicios personales que ya trabajamos nosotros en nuestra apertura de plazas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ubicarnos en la parte superior del documento, nos vamos a ir del lado derecho y vamos a ubicarnos en este apartado que dice resumen. Entonces nos vamos a trasladar a nuestra apertura general de gastos y vamos a ir registrando cada uno de los montos según corresponda este resumen en la apertura de plazas. Es decir, si yo agarro estos 2.479.200 que pertenecen al subprograma 101 renglón 011, me voy a la apertura de gastos y busco el subprograma 101 renglón 011 y pego ese monto acá. Me traslado nuevamente al resumen, ubico el renglón 017 de ese mismo subprograma y pego el monto acá. Voy a ubicar en el mismo subprograma el renglón 022. Ubico en el subprograma 210 renglón 011 en la apertura general de gastos. Aquí encuentro el subprograma 210 renglón 011. Pego la información, me voy a la apertura de plazas en el resumen, copio los datos o el monto del renglón 017. Ahora me voy a ubicar en el subprograma 213, renglón 211, perdón, 011. Copio los 4.671.000, me los llevo a la apertura general. Copio el 017, el monto del 017. Ubico el subprograma 214, renglón 011. Copio el monto del renglón 017. Y por último, voy a copiar el monto del renglón 022 de ese subprograma y lo traslado a la apertura general.
Y de acuerdo a nuestro resumen, solo nos queda en la partida, en su programa 215, renglón 011, lo traslado a la apertura general y el monto del renglón 017 lo traslado a la apertura general. Y con eso pues ya ingresé o ya registré en la hoja de apertura general todos los montos correspondientes a servicios personales, de acuerdo a mi apertura de plazas, específicamente en este cuadro resumen que ustedes están viendo ahorita en pantalla. ¿Cómo sé que me llevé los montos correctos? Entonces voy a verificar, acá los tengo marcados de un color distinto, como de color verde, para ir a sumar esos datos. Y en mi resumen me da un monto total de 12.800.452.32 que se reflejan en la fila número 20. Si yo me voy a la apertura general y veo en la parte de abajo, la suma me da 12.800.452.32. Y eso significa que yo acabo de registrar todos los montos correspondientes a servicios personales y sí me traje los datos correctos. Entonces, con esto, compañeros, no queda más que agradecer su atención. Espero estos casos les hayan sido de utilidad para refrescar sus conocimientos o para adquirir algunos nuevos, principalmente los compañeros en tesorería que son nuevos en el tema. Cualquier duda o consulta, por favor, nos la hacen saber. Acá lo único que tengo yo para mostrarles es, acá tenemos nosotros una hoja de auxiliar de control del equipo. En esta ocasión, en el ejercicio que nosotros acabamos de ver, no tenemos ningún renglón programado del grupo 300, pero si en esta apertura general ustedes tuvieran algún renglón del grupo 300, ese monto ustedes tienen que venir a detallar cada uno de los equipos que van a adquirir en esta hoja, ¿verdad? Y tiene que cuadrar con el monto que están programando en su apertura general. Con esto, pues, termino mi exposición. Espero hayan podido comprender o hayan refrescado algunos de los conocimientos que ya tenían o adquirido algunos nuevos. Y espero haya sido claro mi exposición. Les agradezco de antemano, muy finos por su atención y que pasen un feliz día. Muchas gracias. Y con Alberto, ¿usted me indica? Perdón, Jorge, no le escuché muy bien. ¿Me indica si pasamos con otro expositor o ya podemos pasar a la lectura de preguntas? No, continuamos con el doctor Ricardo Silva. Posteriormente vamos a abordar las inquietudes que pudiesen existir, ¿verdad? Sí suplico que cualquier inquietud que pudiesen tener nos la hagan llegar porque es el momento oportuno para poderles atender, ¿verdad? Por supuesto que les vamos a dar el acompañamiento necesario, pero sí suplico que nos hagan llevar en este momento las consultas para poderlas abordar al final de la actividad. Continuamos con el doctor Ricardo Silva, por favor. Muchas gracias, licenciado Juan Alberto. Compañeros, autoridades presentes acá, pues buenos días, un gusto poder saludarles. Compañeros tesoreros y tesoreras y personal que haga sus veces en la tesorería de las distintas unidades ejecutoras. Continuando con la exposición que tenemos como Departamento de Presupuesto en este tema que es tan importante, el cual marca el inicio, ¿verdad? De las actividades que estamos planificando para el ejercicio fiscal 2026. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que acá es donde dejamos sentadas las bases
de todo lo que estamos proyectando vamos a desarrollar en el ejercicio fiscal 2026. Es por eso de que debemos de tener o debemos de prestar mayor atención a este trabajo, porque algo que dejemos acá mal planificado, mal asignada los recursos en algún renglón, pues implicará que en este sentido pues tengamos que realizar modificaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal 2026. Y la idea es de que pues todo lo que nosotros planifiquemos y asignemos recursos esté programado de la mejor manera para evitar esas modificaciones, ¿verdad? Que al final no es que no se puedan hacer, sino que la intención es de que minimicemos al máximo, ¿verdad? Dichas modificaciones. Continuando con el trabajo de cuadre, porque al final, una vez realizado todo el trabajo que el maestro Espina les acaba de explicar, lo que corresponde es ir a determinar que efectivamente nosotros tengamos cuadrado nuestro presupuesto. Aquí, para efectos del ejemplo, yo ya me había anticipado y aquí les hago una recomendación. Cuando ustedes vayan a determinar el cuadre de su anteproyecto, lo importante es lo siguiente: colocar los datos según hoja de cuadre o la hoja de integración y determinar a través de una fórmula diferencias. Estas dos celdas están liberadas para que ustedes puedan editarlas precisamente por eso, ¿verdad? Se les recomienda ello para que en la misma hoja ustedes puedan visualizar si tenemos o no tenemos diferencias. Al momento que estamos, no tenemos este dato porque es lo que vamos a ir a determinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá tenemos los datos que pues el maestro Espina pues ya determinó y es el cuadro. Hoja según cuadre, este dato todavía no lo tenemos nosotros, por ende pues nos aparece una diferencia que es exactamente el monto con el cual el maestro Espina cuadró los datos. Ahora nos vamos a la hoja de integración. Si se dan cuenta, pues el maestro Espina pues ya les había explicado acá que estos datos pues vienen en relación a la hoja de integración de bases que tienen en su carpeta. Y algo muy importante, el año pasado pues tuvimos el inconveniente de que algunos compañeros en las tesorerías no lograban identificar o determinar el monto del incremento del escalafón administrativo en la apertura del año 2026. Por ello, el Departamento de Presupuesto en la modalidad de este ejercicio pues les está colocando de una vez el monto de los incrementos de escalafón administrativo 2026 para que ustedes pues no pierdan el tiempo en ir a determinar este monto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta de este espacio, pues ya nosotros se los estamos colocando acá. ¿Qué es lo que vamos a ir a identificar y traer a la hoja de cuadro? Pues básicamente de forma sencilla es ubicar las celdas que tienen color verde y amarillo. Entonces tenemos una que son incrementos y otras que son disminuciones. Lo que yo recomiendo, y es lo que les he indicado a mis unidades cuando estamos en la formulación del anteproyecto, que se les da el acompañamiento, es cuando ustedes vayan a llenar, vean qué es lo que se les está requiriendo en la hoja y conforme a ello se van a la apertura general para poder ir a rastrear e identificar esos datos, ¿verdad? Algo muy importante y creo que al maestro Espina o sea, ven ustedes acá el ejercicio, pero no se los comentó. Lo que recomendamos es lo siguiente, es este orden, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio que él desarrolló está ordenado de tal forma de que viene específicamente por subprogramas, ¿verdad? O sea, al final no vamos a iniciar con el 2.15 haciendo la modificación, luego a medio ejercicio nos vamos al subprograma 1.01 y finalizamos con el subprograma 2.13. Lo que se recomienda acá es que ustedes identifiquen todas sus modificaciones y las hagan por bloque a través de subprogramas, ¿verdad? Entonces, eso les hace un orden en su trabajo y les va a facilitar al momento de ir a obtener la información. Cuando el trabajo está ordenado, es mucho más práctico para ustedes identificar esos movimientos y trasladar la información a la hoja de integración, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues es la recomendación que se hace y de la misma manera, los documentos que se requieren de soporte para la revisión, se recomienda que los hagan de igual forma. En el caso, pues, que hemos trabajado con el maestro Espina, con las unidades que tenemos a nuestro cargo, pues se les da el acompañamiento y se les recomienda que las carpetas con los documentos que vayan a subir en el Drive, pues vengan identificados de la misma manera, que vengan por su programa, que vengan renuncias, que vengan una carpeta por promociones docentes por su programa. Y entonces ahí ya vemos desde ahí el orden, porque al final, teniendo ese orden en los documentos y ese orden conforme se fueron trasladando las modificaciones, facilita la revisión y permite identificar
fácilmente un error. El año pasado, con una unidad ejecutora, las cuales pues yo tengo a cargo, pues tuvimos más de 1500 modificaciones en servicios personales, entre un abanico de movimientos que tiene la unidad. Y si no hubiésemos tenido ese orden, como les digo, por su programa y en la documentación, si no se hubiese tenido ese control o ese orden en cómo entregar la papelería, pues hubiese sido muy complicado poder revisar el cuadre de la unidad. Entonces es por eso que me permito hacer un poquito de espacio acá y énfasis en ese sentido, recomendarles el orden, ¿verdad? Entonces ustedes son los que determinan en este caso qué tanto pues se facilitan ustedes el cuadre, ¿verdad? Si no tienen un orden, créanme que para llevar los datos a la hoja de integración es un dolor de cabeza y ustedes mismos se van a complicar. Entonces, por eso, la recomendación, compañeros, es orden, ¿verdad? La clave de esto es el orden, ¿verdad? El orden, cómo vamos nosotros llevando la información y cómo lo vamos registrando. Finalizando con esta recomendación, pues entonces ya nos vamos a verificar la hoja de integración y vemos primero que nos está pidiendo el escalafón administrativo 2026 que surge de modificaciones. ¿Cómo voy a determinar el escalafón administrativo 2026 que surge de modificaciones? Pues me vengo a mi apertura general y nos vamos a colocar en la pestaña que dice integración, ¿verdad? Que es la que el maestro Espina pues les explicaba. Entonces yo me la voy a traer para acá porque es lo que voy a estar trabajando por el momento, ¿verdad? Entonces, acá en la hoja de integración, pues yo vengo y determino el cuadro donde tengo la integración del escalafón administrativo. Acá en el movimiento que ustedes ven, lo que me está identificando es que tenemos una devolución de escalafón administrativo. Acá no tenemos un incremento. Entonces, como no tengo un incremento que surge a través de las modificaciones que yo hice en el presente ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de la elaboración del anteproyecto, entonces coloco 0 y me voy de una vez a mis disminuciones con el escalafón administrativo por renuncias. Acá, si ustedes se dan cuenta, yo lo que voy a hacer es ir a extraer la información que tengo acá y eso es lo que yo voy a ir a trasladar a la hoja de integración. Bueno, entonces, ya determinada el escalafón administrativo, me voy a identificar el incremento por promoción docente. El incremento por promoción docente, regreso nuevamente a mi apertura y en mi apertura tengo que identificar la pestaña que dice promoción docente, ¿verdad? Acá el maestro Espina pues les explicó que no tienen de tocar ninguna información de acá. Lo único que vamos a ir a determinar es en la parte superior el total que me está sumando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Voy a tomar este monto y esto es lo que voy a trasladar a mi hoja de integración. ¿Qué otro dato me está pidiendo? El incremento en servicios personales, ajuste salarial. La maestra Alejandra les explicaba, ¿verdad? Específicamente en el caso de los compañeros que son misceláneos, que ahí se había tenido el ajuste salarial y que pues en este año en anteproyecto ustedes no deben de tocar el ajuste salarial porque, pues, como les decía maestra Alejandra, pues ya fue contemplado. Entonces, esa información nosotros ya la sabemos, por ende vamos a colocar un 0, ¿verdad? El incremento en servicios personales trasladados a esta unidad, supongamos que el ejercicio que el maestro Espina les explicaba en relación al traslado de la unidad del trabajador misceláneo a Finca Sabana Grande, si fuera a la inversa, nosotros como unidad tendremos que trasladar acá el monto del salario más complemento salarial más escalafón si nosotros como unidad estuviésemos recibiendo esa plaza. Pero como nosotros estamos trasladando a otra unidad, aquí vamos a colocar 0. Pero si fuera el caso contrario, el monto de esta plaza, ¿verdad? Que es lo que vamos a tomar, que serían los 44,880 porque vamos a tomar el sueldo con el escalafón y el complemento, ¿verdad? En el caso del ejemplo, la plaza, no tenemos en este sentido complemento, entonces solo vamos a tomar 44,880. Si fuera la inversa, los 44,880 los colocáramos acá, pero nosotros no estamos recibiendo la plaza, sino que la estamos trasladando a otra unidad. Por ende, acá lo colocamos 0. Complemento salarial por renuncias. Nos vamos nuevamente a mi hoja de apertura y nos vamos a la pestaña que dice integración. Entonces vemos acá
El complemento salarial, acá no tenemos ningún movimiento. Por ende, en este movimiento, lo que vamos a hacer es trasladar un 0. Solo permítanme, compañeros. Solo permítanme. Solo, perdón ahí, compañeros. Bueno, continuando con ello, pues si ustedes se dan cuenta, acá nosotros ya finalizamos de llenar los datos de los incrementos. Entonces tenemos que continuar llenando los espacios de las disminuciones. En este sentido, pues en las disminuciones tenemos el escalafón y sueldo base por desclasificación. Nos vamos igualmente en la apertura y nos vamos a posicionar en la pestaña que dice integración. En la pestaña de integración vamos a encontrar la integración de las desclasificaciones. Para el ejercicio que estamos trabajando no tenemos desclasificaciones, por ende vamos a colocar un 0. El escalafón docente por renuncias, la devolución del titular 10 a titular 12, la vamos a identificar nuevamente en nuestra hoja de apertura del régimen ordinario y nos vamos a posicionar específicamente en la pestaña que dice modificaciones 011 y 022. ¿Verdad? Entonces, esta pestaña de modificaciones 011 y 022, acá yo me voy a posicionar en la columna AF. La columna AF lo que me va a determinar es el monto total de las devoluciones de titular 10 a titular 12. Para efectos del ejemplo tenemos un solo caso, pero si hubiesen más casos acá nos van a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos posicionamos en la columna AF y vamos a trasladar el monto total de los 99.552, que es la devolución que estamos trasladando del titular 10 a titular 12. ¿Y cómo puedo determinar que efectivamente sean los 99.552? Para efectos de practicidad, yo siempre les he dicho, posiciónense en la columna AF. Pero si lo quieren ir a determinar ustedes, vamos a ver el movimiento de la plaza de titular 12 a titular 9. Lo único que aquí tienen que hacer ustedes la operatoria. Yo estoy dando de baja 400.000 y estoy alzando 300.000, porque al final acá, pues por decirles, estoy alzando como titular 9. Y acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos la diferencia de los 99.552, que es precisamente la devolución del escalafón. ¿Y cómo lo determino? Pues entonces tomo la base. Si ustedes se dan cuenta, en el sueldo base no tengo diferencias. La diferencia la voy a reflejar en el escalafón. Esto si ustedes lo quisieran hacer de esa manera, pero como les digo acá, ustedes tendrían que venir a verificar el movimiento. Lo más práctico, y como al final yo siempre he dicho, yo soy una persona bastante práctica, pues me voy a la columna F, me posiciono en la columna y ahí en automático me voy a identificar todos aquellos movimientos que son de titular 10 a titular 12 y el monto total que me suma es el que yo me voy a trasladar. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues les comento las dos variantes, serán ustedes los que decidan qué tan práctico quieren facilitarse ustedes, en este caso el cuadro, ¿verdad? Y tenemos acá una última pestaña, una última celda, perdón, que es la de servicios personales traslados a otra unidad. En los traslados a otra unidad, regreso nuevamente a mi apertura y me voy a la apertura de plazas. Identifico el movimiento, ¿verdad? Que el maestro Espina les hablaba de que pues algo muy importante es verificar las observaciones. Acá en las observaciones yo voy a ir a determinar en dónde está el movimiento que yo estoy trasladando a otra unidad. Si ustedes se dan cuenta, acá ya lo tenemos identificado, ¿verdad? Que en este caso es el trabajador misceláneo. Vuelvo y les repito, para el monto del traslado de la unidad vamos a trasladar el sueldo completo con escalafón y complemento salarial. Para el efecto del ejemplo, este no tiene complemento salarial, entonces vamos a tomar el sueldo base con el escalafón que nos hacen la sumatoria de los 44.880. Esos 44.880 son los que voy a traer acá. Exceso en bono mensual, de acuerdo a lo que veíamos en el ejercicio, pues no tiene exceso de bono mensual y tampoco tuvo excesos en servicios personales, por ende lo vamos a dejar en 0. Si ustedes se dan cuenta, acá ya tenemos un dato de con cuánto debe de cuadrar la unidad. Acá se les da un redondeo de 94 centavos porque al final la unidad no puede quedar cuadrada con centavos, tiene que quedar con números enteros, ¿verdad? Entonces, por ese sentido, la hoja de integración, acá ustedes les determina el redondeo para trasladarlos
al entero superior, ¿verdad? Del monto con el cual pues ha cuadrado la unidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con esto? Traslado este monto, ¿verdad? Que serían los 13.738.132 y me lo voy a traer a mi hoja de apertura. Y acá, si ustedes se dan cuenta, pues únicamente tengo una diferencia de 94 centavos. Por ende, podemos decir que el ejercicio que hizo el maestro Espina, pues es correcto y está de una forma adecuada, porque la diferencia que nos tira acá corresponde específicamente a los 94 centavos del redondeo. ¿Qué pasa si la diferencia fuera mayor? Quiere decir de que, pues, en primer lugar, o hicimos mal algún movimiento o trasladamos mal los datos a nuestra hoja de apertura de renglones de gasto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues por decirle los 98 centavos que tenemos acá, lo que recomendamos es ubiquen algún renglón de gasto y en ese renglón de gasto coloquen los 94 centavos. Para efectos del ejemplo, yo lo voy a colocar en la partida 4102.101.292, ¿verdad? Entonces, acá sumo los 94 centavos y ustedes se dan cuenta acá, de una forma práctica, hemos cuadrado nuestro anteproyecto del régimen ordinario, que en este caso cuadramos con los 13.738.132 que nos dice la hoja de integración. De esta manera, compañeros, si ustedes se dan cuenta, una vez tengamos ordenados los datos, es mucho más práctico desde el punto de vista del cuadro. No se complican ustedes, si ustedes se dieron cuenta de una forma práctica, pues venimos y pues hicimos el cuadro. En ese sentido, pues compañeros, acá ustedes ya han cuadrado el régimen ordinario y solo corresponderá la integración de la documentación que van a subir, gestionar ante el consejo directivo o junta directiva, dependiendo la unidad ejecutora, la autorización que deberán adjuntar, como les decía la maestra Alejandra, en el envío del traslado del anteproyecto de presupuesto para su revisión y, en este caso, consolidación para gestionar la autorización ante el Consejo Superior Universitario. De esta manera, compañeros, estaríamos finalizando el movimiento del régimen ordinario. Ahora nos quedaría únicamente identificar los movimientos del régimen especial, ¿verdad? Con el régimen especial tenemos que ir a identificar, pues por decirles, los movimientos de apertura, ¿verdad? De las plazas que tiene, en este caso, la carpeta de apertura autofinanciables. En la apertura autofinanciables, el maestro Espina, pues ya les había mencionado que tenemos igualmente apertura de plazas si la unidad tiene plazas programadas en apertura y van a contemplar en este caso la programación de ingresos. Van a tener varias pestañas en las cuales ustedes pues van a ir a identificar y determinar o renombrar en este caso las pestañas para los subprogramas autofinanciables que tienen. En este caso, pues vamos a trabajar maestrías, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo que tenemos. Y yo lo que hice acá, si ustedes se dan cuenta, renombré, no eliminé el PI1, sino que solo le agregué, entre paréntesis, maestrías, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compañeros, pues lo que tenemos que ir a determinar es lo siguiente. En el régimen especial, pues dice en este caso que el director de la Escuela de Estudios de Posgrados, ¿verdad? Informa que de acuerdo a la planificación se requiere, en primer lugar, estima ingresos para el ejercicio 2026 por 300,000 quetzales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá, pues compañeros, si ustedes se dan cuenta, tenemos ya la partida de maestrías y especialidades en el caso de la apertura de ingresos del régimen especial. Lo que yo recomiendo, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, acá nos pide la partida y la descripción. Vayan de acá a tomar los datos y entonces vamos a ir trabajando de una forma lineal, por así decirlo, el subprograma. Algo que yo recomiendo es, en el caso de los programas autofinanciables, que trabajen en secuencia la proyección de los ingresos con su apertura de ingresos y su apertura de gastos por su programa, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a trabajar maestrías hasta que finalicemos maestrías, pasémonos al siguiente subprograma, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacen es que hacen todas las programaciones de sus subprogramas y cuando se van a verificar o a integrar la apertura de ingresos, no encuentran la secuencia de cómo integrarla y pues de repente están colocando datos erróneos. O en el lado de gastos se les olvida trasladar algunos gastos que dejaron programados acá en la apertura, en la programación.
Entonces, lo que recomiendo es eso, tengan el debido cuidado de lo que estén trabajando acá, en automático vayan trabajándolo desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de sus gastos, ¿verdad? Para evitar en este sentido que se nos quede algo. De acuerdo al ejemplo, nos está diciendo que se estiman ingresos de 300,000 quetzales. Entonces, en la proyección, yo aquí ya tengo mis ingresos, ¿verdad? Que en este caso son los 300,000 quetzales. De acuerdo a lo que se les está explicando, yo me tengo que ir acá a mi apertura de ingresos. Como lo que vamos a trabajar únicamente son maestrías y especialidades, entonces yo vengo y en la apertura 2026, para matar mi programación de partidas de ingresos, pues yo determino en este caso los 300,000 quetzales. Haciendo este movimiento de acuerdo a la programación de ingresos, la parte de ingresos con mi apertura de ingresos, pues yo ya la tengo finalizada. Entonces solo me voy a quedar únicamente viendo lo que son gastos, ¿verdad? Entonces veo acá en este escenario, pues por decirles que el enunciado 1, pues ya está, ya se cumplió. Entonces nos vamos al enunciado número 2 y nos dice que se necesita crear una plaza para profesor en el programa de maestrías y especialidades por el periodo del 1 de febrero al 30 de junio, 5 meses, por 2.589 hora mes, partida 4502-205-022 por 2 horas. La misma debe ser fuera de carrera, ¿verdad? Entonces, en este escenario, pues compañeros, pues nos vamos a la apertura del autofinanciable y nos ubicamos en la apertura de plazas, ¿verdad? Acá, compañeros, la recomendación es lo que el maestro Espina pues tuvo a bien explicarles a detalle, ¿verdad? Son las mismas recomendaciones las que deben de tener al momento de vaciar la información de los movimientos de plazas en la hoja de apertura de plazas. De igual forma, en la parte derecha, ¿verdad? Al extremo derecho, pues tienen un resumen en el cual pues ustedes van a identificar la programación de las plazas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vamos a identificar la programación de la nueva plaza. Como les explicaba el maestro Espina, acá tenemos que colocar la A, ¿verdad? Que es la clave de alza, sin espacio al inicio y sin espacio al final, ¿verdad? Para que nos pueda calcular en este escenario la fórmula, ¿verdad? Entonces, número de plaza, como les explicaba el maestro Espina, tenemos que seguir con el correlativo que tenemos de plazas. Para efectos de lo que tenemos, pues la plaza que corresponde es la número 2. De acuerdo a la clasificación, es 99, 99, 94, ¿verdad? Y es una fuera de carrera, ¿verdad? La fecha que nos está indicando es del 1 de febrero al 30 de junio. La duración, 5 meses, ¿verdad? Entonces colocamos acá los 5 meses. Horas, pues son 2 horas, ¿verdad? En CUI, registro personal, no colocamos nada, ¿verdad? Recuérdense que en autofinanciables no pueden haber plazas a indefinido por la naturaleza de los programas, entonces todas las plazas son programadas vacante, ¿verdad? El sueldo base, ¿verdad? En este caso, vamos a tomar de referencia lo que nos está indicando acá el enunciado, ¿verdad? Son 2 horas. En este caso, el sueldo base son 5,178. Que en este caso son los 5,178. Entonces, acá yo ya he colocado, ¿verdad? La descripción, creación de una plaza docente a requerimiento del director, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hacemos la observación y como les explicaba el maestro Espina, todos los movimientos que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? Como modificación, coloquémosle como referencia un color, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar este color como referencia de que es el alza de la plaza que yo estoy colocando, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al enunciado, pues ya hemos concluido con el enunciado número 2. Vemos si tenemos algún otro enunciado que mencione o involucre servicios personales, por lo que vemos de que ya no tenemos nada que involucre servicios personales. Entonces, acá lo que hacemos es que nos vamos al resumen y vamos a identificar la partida, ¿verdad? En este escenario, pues tenemos los 140,226, que son el monto de los salarios, ¿verdad?
incluyendo ya las 2 plazas. Este dato, ¿verdad? Para poder ir a programar mis gastos, es necesario que yo me los lleve a una ayuda a tesoreros. En la ayuda a tesoreros, ¿verdad? En la pestaña que dice prestaciones, yo voy a ir a determinar que es un régimen especial, le vamos a dar que sí, ¿verdad? Y vamos a trasladar en este escenario el monto de los salarios que me determina el resumen, que en este caso son los 140,226, ¿verdad? Y acá, en el régimen ordinario, la columna AF nunca la utilizamos, pero sí la utilizamos en el régimen especial. En el régimen especial, el factor de tiempo hora-mes de bono mensual 0.15 o 0.27, acá ustedes van a tomar la sumatoria de lo que nos está dando el subprograma. Este subprograma, el dato que nos está dando son 82 de factor hora-mes. Ese 82 de factor hora-mes es el que voy a colocar acá. Y aquí en secuencia, pues yo ya tengo el cálculo de las prestaciones que necesito programar. Ojo, algo muy importante con esto, compañeros, en el caso del régimen especial, únicamente la hoja de ayuda de tesorero les va a calcular el bono mensual de los 1,100. El bono de alimentos no se los va a calcular, pero si la unidad cuenta ya con la autorización por escrito de que sí puede cubrir el bono de alimentos, lo tiene que programar y deberá adjuntar la autorización por escrito. De lo contrario, únicamente programan el bono mensual de los 1,100. Les hago esta observación porque si no cuentan con la autorización por escrito, no pueden programar el bono de alimentos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso es que la hoja está de este escenario únicamente calculando el bono mensual de los 1,100, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo nada más como referencia y por eso acá lo tienen en amarillo, ¿verdad? Porque no les va a calcular la hoja. Salvo si cuentan, como les comentaba, con la autorización por escrito, pues entonces procedan a programar, en este caso, el bono de alimentos. De lo contrario, únicamente el bono mensual. Ahora, ya tengo los datos en mi ayuda a tesoreros, y entonces yo con esto me voy a programar los renglones de gastos en mi programación de ingresos, ¿verdad? En la apertura de gastos, compañeros, pues yo aquí ya tenía ahí sí que para efectos de, de, de revisión, pues tenía ya aquí unos datos, entonces aquí se los coloco. Yo acá tengo en este sentido los renglones de gastos que yo necesito programar. Con ello, entonces yo me vengo y voy a trasladar los datos que tengo acá en la hoja de ayuda a tesoreros. 140,266, que sería en este, 226, perdón, que sería en este caso el dato de los salarios. El bono mensual, como les decía, el 0.27, voy a trasladar los 11,275. El aporte a clases pasivas, los 47,369. El aguinaldo y el bono 14. Las otras prestaciones, los sueldos diferidos, 28,514. Y en este caso, la indemnización, ¿verdad? Que serían 16,407. ¿Verdad? Entonces, aquí yo ya tengo trasladado los datos de los servicios personales. Ahora, con esta información que yo ya tengo, ¿verdad? Como les decía, la idea es de que esta información ustedes la vayan trasladando de una vez a su programación de gastos en la apertura de gastos, ¿verdad? En el caso de los salarios, pues entonces acá, si ustedes se dan cuenta, compañeros, pues únicamente voy a ir a trasladar los datos que yo ya tengo en mi ayuda a tesoreros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro dato que nos hace falta? El dato de la indemnización, ¿verdad? Que en este caso serían los 16,407. Entonces, temporalmente llevo el cuadre ahí. Entonces, ya con eso, pues me voy a determinar el siguiente enunciado, que sería el tercero, ¿verdad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, compañeros, ya tengo gastos en programación y también ya me los llevé a mi apertura de gastos. ¿Qué otro enunciado tengo? Pues me dice que asimismo se requiere la programación de una computadora de escritorio por 8,000 quetzales para el programa de maestría. Entonces, me vengo acá a mi programación de ingresos de maestrías y en la parte final
pues tenemos el auxiliar del control del equipo. Aquí en partida vamos a colocar hasta el subprograma, que en este caso sería 4502205 y el renglón el 328, ¿verdad? En la descripción del equipo, computadora de escritorio. Cantidad son una. El valor de la computadora de escritorio son 8,000 quetzales, ¿verdad? De acuerdo al enunciado. Y en el cuatrimestre que se estima la compra es en el primer cuatrimestre. Este dato, de acuerdo a la programación del equipo, pues entonces yo ya vengo y lo voy a trasladar en Tráelos. la... por favor, Elizabeth, ¿podría apagar su micrófono? Elizabeth, por favor. Ok, gracias. Continuando, compañeros, acá el monto del equipo, pues vamos a colocar los 8,000 quetzales que ya habíamos programado en nuestro auxiliar del control del equipo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, acá tenemos ya los 8,000 quetzales y me voy también a la apertura de gastos. Identifico la partida, que en este caso sería la 4502205,328 y programo acá los 8,000 quetzales, ¿verdad? Ahora, vámonos al enunciado y me dice también que se requiere programar en el renglón 267 2,000 quetzales para compra de tintas. Me voy también nuevamente a la apertura de la programación de ingresos y coloco acá los 2,000 quetzales, ¿verdad? Esos 2,000 quetzales también me los tengo que traer acá. Ubico el renglón 267 y acá programo los 2,000 quetzales, ¿verdad? Aquí con esto, compañeros, pues yo ya tengo, pues valga la redundancia, pues ya casi finalizado el monto de de los, mm, de los gastos, ¿verdad? Entonces tengo una diferencia, ¿verdad? Esta diferencia es la que yo voy la voy a trasladar porque ya, si ustedes se dan cuenta, aquí en enunciados ya no tengo nada. Y como tengo una diferencia de los 300,000 quetzales que estimó el director de posgrados como ingresos, entonces, al no tener otra descripción, habilitamos la partida al renglón 991. Pero entonces, acá lo que hacemos, tomamos los 300,000 y los vamos a restar con los 281,915, que es el dato que tenemos hasta el momento. Y la diferencia, que en este caso es lo que acabamos de determinar, permítanme, que en este caso son 18,085, ¿verdad? Esos 18,085 son los datos de créditos de reserva para cuadrar en este escenario con los 300,000 quetzales de ingresos. Algo muy importante, recuerden que como son programas autofinanciables, de acuerdo a los ingresos, así debo programar mis egresos, ¿verdad? Algo que se me olvida acá, compañeros, es acá no quiere decir que ya hayamos finalizado el ejercicio. Como les decía, una vez programado acá los 18,085, los tengo que ir a programar acá a gastos. Acá en gastos aperturo, en este caso, la partida de los créditos de reserva y coloco los 18,085. Con esos 18,085, compañeros, pues en ese sentido, pues cuadramos el ejercicio, ¿verdad? Entonces solo voy a verificar acá algunos datos. Creo que aquí me hizo falta un dato, que es el de las otras prestaciones, ¿verdad? Que en este caso son los 28,514. Y con eso, pues compañeros, si ustedes se dan cuenta, cuadramos los 300,000 quetzales que tenemos de ingresos y los 300,000 quetzales que tenemos de gastos. Así es como recomiendo que vayan trabajando cada uno de los subprogramas autofinanciables. Una vez identifiquen, en este caso, el P1 Maestrías, tenemos otro programa autofinanciable, hacemos otra programación de ingresos, lo rotulamos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos colocar acá doctorados, ¿verdad? Entonces, al tener doctorados, entonces ya trasladan su PI2 como doctorados y aquí van a hacerlo de la misma secuencia como trabajaron maestrías, ¿verdad? Determinan en este caso ingresos, abren sus renglones de ingresos o identifican dónde están sus renglones de ingresos y con eso van a vaciar la información, cuadran de una vez su apertura de ingresos y cuando vayan a programar gastos se van a programar de una vez sus gastos. Y así sucesivamente en cada uno de los subprogramas, ¿verdad? Entonces, de esta forma práctica, compañeros, ¿verdad? Que voy a regresar acá el doctorado. Ya tenemos cuadrada la programación de ingresos. Si ustedes se dieron cuenta, la secuencia que tienen que llevar es
todo lo que vayan a programar, traerlo de una vez y programarlo acá en su programación de gastos y trasladarlo de una vez a su apertura de gastos. Así se evitan dolores de cabeza que después hizo falta trasladar algún dato y pues que no les vaya a cuadrar, ¿verdad? Entonces así ustedes se garantizan de que el programa o el subprograma de maestrías lo tienen cuadrado como apertura de ingresos y lo tienen cuadrado como su apertura de gastos. De esta manera, compañeros, de una forma práctica, como se dan cuenta, lo importante acá es el orden. Una vez ustedes trabajen de forma ordenada, créanme que se van a facilitar la programación de su anteproyecto. Y pues de esta manera, compañeros, pues yo estaría llegando a la finalización de mi participación y pues dejaría en el uso de la palabra al licenciado Juan Alberto, jefe del Departamento de Presupuesto. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la participación. Muy interesante lo que nos comenta, ¿verdad? Muy importante el orden. Y siempre recomiendo que no dejen a última semana, los últimos días, para iniciar con este proceso, porque sabemos que es muy laborioso. Las tesorerías se recargan en el trabajo, entonces a las autoridades suplicarles, ¿verdad? Todo el apoyo a las tesorerías para poder agilizar este arduo trabajo. Vamos a continuar con la etapa de consultas. La maestra Alejandra Briceño dará lectura a algunas inquietudes que ya tenemos y por supuesto vamos a atenderlas, ¿verdad? Por favor, maestra Briceño. Con mucho gusto. Tenemos la primera consulta que es de César de Cunori. Dice, los recursos financieros al dar de baja titular 12, ¿se pueden transferir los recursos al renglón 023 para optimizar los recursos y no crear plazas de titular 9? Muchas gracias. Claro, en el instructivo dejamos la explicación propiamente relacionada a este tema, pero lo vamos a ampliar, ¿verdad? Sí pueden ustedes dejar en el 023 cualquier plaza que ustedes eliminen, por ejemplo, un titular 12, como bien lo comenta César de Cunori, la pueden eliminar y crear la disponibilidad en un 023. Se recomienda que dejen el 023 en el subprograma donde ustedes vayan a utilizarlo en el ejercicio fiscal 2026. Por ejemplo, si estamos bajando una plaza de titular 12 en el subprograma 4124, 201, 011, se recomienda que quede en ese mismo subprograma el 023. Por supuesto que si la máxima autoridad de cada unidad ejecutora considera que esos recursos son más funcionales y los van a optimizar en otro subprograma, lo pueden hacer. Pero en el siguiente ejercicio, donde esté programado ese 023, deberán de utilizarlo, ¿verdad? Gracias, maestra. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta es siempre de César de Cunori. Dice, con los recursos de asignaciones adicionales para el primero y segundo semestre para pago de servicios personales, ¿es posible que los asignen en la apertura presupuestal 2026? Muchas gracias. Como recordarán ustedes, cuando se tomó la administración en el año 2022, teníamos un déficit financiero y presupuestario a nivel universidad en más de 1.660 millones de quetzales. Para el ejercicio 2023, iniciamos el presupuesto con un déficit de más de 618 millones de quetzales. Con base a las gestiones que la Administración Central y a normas por el uso de economías que hemos implementado, hemos logrado mantener cierto equilibrio. Se han gestionado al gobierno central estas asignaciones adicionales. En el momento que el gobierno central traslade lo que realmente nos corresponde, de acuerdo a la Constitución Política de la República, se va a evaluar. Para el ejercicio fiscal, seguiremos apoyando con la asignación adicional lo más pronto posible. Por ejemplo, en el 2023, diciembre, se les asignó. Con algunas gestiones y esfuerzos internos de las autoridades, para el año 2024 se asignó en el mes de octubre
Para el 2025 hemos tenido la dicha que ya se les asignó la asignación adicional para el ejercicio fiscal 2025, segundo semestre, en el mes de agosto. Vamos mejorando cada día, ¿verdad? Pero si el gobierno central no nos traslada lo que nos corresponde de acuerdo a la Constitución, no lo podemos hacer en este momento. Gracias. Continuamos. La siguiente pregunta es de la licenciada Maritza del Colegio Santo Tomás y consulta. Buenos días, les saludo del Colegio Santo Tomás. Nosotros no contamos con presupuesto para cubrir todas nuestras plazas. ¿El nuevo incremento a la bonificación lo absorberá la universidad o cuál es el procedimiento? Saludarle, licenciada Maritza, y al Colegio Santo Tomás de Antigua Guatemala. La respuesta es la universidad en la elaboración del anteproyecto a través del Departamento de Presupuesto va a reconocer la parte proporcional que corresponda a este bono incentivo mensual relacionado a 1.900 quetzales, pero de aquellas plazas que están en apertura presupuestal o que están en el techo presupuestario de cada unidad ejecutora. Si el caso del Colegio Santo Tomás es que las plazas sí existen en su apertura, nosotros lo vamos a absorber y nosotros lo vamos a cuantificar en la elaboración del anteproyecto por medio del Departamento de Presupuesto. Gracias. La siguiente pregunta es de la licenciada Lilian Job de El Seur. Buen día, mi consulta es si coloco recursos en el renglón 023 para que aparezcan en la apertura 2026, ¿contará con el total de la bonificación, es decir, los 3,000 quetzales? Muchas gracias. Esta consulta tiene mucha relación con la consulta anterior. Y si, por ejemplo, Lilian, que creo que es la que hace la consulta, lo programa en su 023 y es parte de su techo presupuestario, nosotros vamos a cubrir ese bono mensual. Gracias. Del Centro Universitario Cunori informan. Tenemos problemas serios con los recursos financieros de los servicios básicos de energía eléctrica, telefonía, incluyendo también el rubro de gastos de viáticos y combustibles. Lo que nos han ayudado en mucho es que estamos utilizando recursos financieros de los programas autofinanciables, pero no podemos pasar así todos los años. La pregunta es, ¿nos asignarán recursos adicionales en la apertura presupuestal 2026 en virtud al incremento de más del 100%? Caso contrario, ¿cómo nos apoyarán? Muchas gracias. Como les mencioné, la Universidad de San Carlos de Guatemala recibe un aporte estimado del 2.81%. Debiese ser el 5%, de acuerdo a la Constitución. No es así. Sin embargo, los servicios básicos no podemos desatenderlos. Y a CUNORI se le ha ido apoyando en la medida de lo posible. Y por supuesto, aquellas unidades que así lo requieran y se evalúe, primero hacemos una evaluación interna a nivel de unidades ejecutoras y recomendamos, por ejemplo, utilización de economías, los aportes que hacen algunos programas autofinanciables en la medida de lo posible. Por favor, apoyen. Caso contrario, como son servicios básicos, no podemos dejar de atender, ¿verdad? Se va a evaluar a cada unidad y en el caso de CUNORI se ha hecho y se les ha brindado el apoyo necesario. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Darwin Reyes, de Farmacia Universitaria. Buen día, para el ejercicio 2026 se podrá programar el renglón 992. Buen día, Darwin. Gusto saludarle, Librería Universitaria, ¿verdad? Realmente sí pueden programar el renglón 992 y eso está establecido e instruido en el acuerdo de la Dirección General Financiera 054D, donde indica, ¿verdad?, que aquellas unidades que desean y puedan utilizar el 992 tendrán que tener la aprobación necesaria de la Dirección General Financiera. Y sí pueden programarlo siempre y cuando cuenten con esta aprobación, ¿verdad? Gracias.
Muy bien, gracias. La siguiente consulta es de Marvin Rivas de DDA. Y su consulta es: buenos días, tengo una duda, tengo personal docente que cuenta con 2 promociones consecutivas, que por distintas razones me las trasladaron este año sus últimas 2 promociones, de 9 a 10 y de la 10 a la 11. Solo tomo en cuenta la última promoción. Muchas gracias. Sí, tenemos varios casos como estos en los cuales, pues, por diversas circunstancias, las promociones docentes inclusive se acumulan por diversas circunstancias. En este caso propiamente, lo que debe de hacer la tesorería de la unidad de DDA es bajar la plaza. Por ejemplo, si es un titular 7, baja la plaza y debe directamente alzar la plaza promovida a titular 9, ¿sí? Las 2 titularidades en este caso. Gracias. La siguiente consulta es de César Guzmán de Cunori y consulta: nos pasarán el video de la capacitación. Muchas gracias. ¿Deseas responderla tú, Alejandra? ¿sí? El video estará disponible en la página del Departamento de Presupuesto a más tardar el día miércoles, para que lo puedan consultar. Gracias. La siguiente pregunta es de Erwin Mazariegos. En un autofinanciable hay que hacer Excel en la descripción de los ingresos. Gracias. En este caso, el doctor Silva explicó la utilización de las hojitas que van inmersas en los formularios y por cada uno de los subprogramas autofinanciables deben de programar sus ingresos y sus gastos. Si ustedes, por ejemplo, desean incluir un nuevo autofinanciable o con valores distintos a los programados en el ejercicio fiscal 2025, sí deben de adjuntar alguna metodología estadística donde nos demuestren el incremento de sus ingresos. Por ejemplo, el método de tendencias pudiese ser una herramienta si quieren programar más de lo que habían planificado para el 2025. Caso contrario, las hojas en Excel que ya se les ha compartido por parte del Departamento de Presupuesto. Gracias. La siguiente consulta es de Ana. Buenos días, ¿sería tan amable de indicar cómo se realiza la baja de una plaza de un subprograma para crear disponibilidad para otra plaza diferente de diferente subprograma? Plaza administrativa, régimen ordinario. Muchas gracias. Con mucho gusto. Por ejemplo, que tengamos una plaza de una secretaria 1 en el régimen ordinario, su programa 4104, por ejemplo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 04201. Es una secretaria, ¿verdad? En el 201. Ya no necesitan porque se jubila, porque renuncia, por diversas circunstancias, y la autoridad superior ha considerado que esa plaza va a prestar el servicio en su programa de dirección y administración, ¿sí? En el 101. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el documento que les hemos compartido es eliminar la plaza de ese subprograma 201 y alzarla en el subprograma 101. Ese es el procedimiento. Con esto finalizamos las consultas que hicieron a través del chat. Muchas gracias. Licenciada Jessica, no sé si tiene algo más que comentar. Caso contrario, agradecerles a... ¿Me comenta, licenciada Jessica? Don Alberto, disculpe, vamos a compartir el enlace para el formulario de participación. Gracias. Sí, por favor, Jorge. Creo que no está la licenciada Jessica. Voy a ampliar un tanto lo relacionado a los videos. El video de esta actividad se va a compartir por el volumen y el peso del mismo a más tardar el día miércoles. De igual forma, el Departamento de Presupuesto
ya tiene preparados algunos videotutoriales distintos a esta o a propiamente esta reunión. Hemos preparado videotutoriales de 3-5 minutos para que ustedes puedan ver procedimientos específicos, por ejemplo, eliminación de una plaza, promover una plaza, para que ustedes vayan a los videotutoriales directamente y puedan fortalecer los conocimientos compartidos el día de hoy. Como Departamento de Presupuesto, recalcamos que estamos en toda la disposición de poderles acompañar, poderles asesorar. Si alguien desea que nos acerquemos a su unidad ejecutora, con mucho gusto podemos irles a dar una capacitación de forma presencial, ¿verdad? Para nosotros ha sido un gusto. Les deseamos, licenciada Jessica, no sé si tiene algún otro comentario. Caso contrario, el Departamento de Presupuesto, pues agradece el día de hoy haber estado participando con nosotros, ¿verdad? Y con Alberto les compartí el enlace para el formulario de registro en el chat. Muchas gracias. Y no sé si podemos dar lectura a una última pregunta que colocó Selvin Rojas. Dice, buen día, Selvin Rojas de Quiché le saluda. Con respecto al ejemplo de una renuncia de un trabajador administrativo que se encontraba a indefinido, ¿qué documentos se deben adjuntar para respaldar este movimiento? Muchas gracias, Jorge. En este caso deben de acompañar principalmente la aceptación de la renuncia del trabajador por jubilación, por trasladarse a otra unidad. Deben de adjuntarnos la aceptación de la renuncia. Recomendable que nos adjunten el requerimiento de renuncia y la aceptación de renuncia por parte de la máxima autoridad. En el caso de ser una plaza administrativa, señor director, señor decano, ¿verdad? Según corresponda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Para todos compartí de nuevo el enlace del formulario por si se pueden anotar. Y la licenciada Jessica, no sé si tiene palabras de cierre para la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias al Departamento de Presupuesto de la Dirección General Financiera por esta conferencia. Les agradecemos a todos los que se hayan conectado y también por las preguntas que enriquecen al departamento y obviamente a la Dirección General. Les agradecemos su participación y que tengan muy feliz día. Nos vemos.